Presidente Petro de Colombia acaba de hacer pedazos a Noboa. Prácticamente le dice que es un traficante. Presidente de Colombia, señor Gustavo Petro, aún en funciones, aún en el poder, todavía se dan las elecciones en Colombia, acaba de soltar dos pedradas directas, frontales al gobierno del señor Daniel Noboa, luego de recibir el arancel de más del 100%, el cual aumentó el señor Noboa de forma caprichosa. Señala y cita directamente los cargamentos de banano que han caído en incautaciones de sustancias ilícitas, droga, todo esto y más. Aquí despejado, pues ya no se va con formalidades y apunta directo al señor y responsabilidad del señor Noboa. Déjanos tu like, comparte este video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes, somos Radio Face y escuchemos el tema. Ambos estamos perdiendo, hablamos de más o menos 350 millones de dólares que se han perdido entre febrero y marzo del 2026, esto es una locura, tomando en cuenta la situación en la que se encuentra el Ecuador y Colombia también, ¿no? Entonces, lamentablemente vemos que el conflicto no va a parar ahí, sino que probablemente escale. Hemos llamado a consultas al embajador, esa es una medida dura. Luego de esto, el siguiente paso es romper relaciones. ¿Qué significa eso de llamar consultas? Porque claro, o sea, es un término súper técnico diplomático, sí. Pero ¿qué significa? Y ya para bajarlo un poco más. Correcto, es una herramienta diplomática para llamar la atención del otro Estado, queriendo evitar que se rompan relaciones. Es jalarle las orejas al otro Estado y decirle, por favor, sentémonos a resolver esto, porque ya no hay embajador. Lo siguiente que nos queda, el siguiente paso es romper relaciones, situación que no lo hicimos ni en Angostura, ¿no? Cuando se dio el bombardeo, gobierno de Álvaro Uribe. Que no rompimos relaciones. No rompimos pero relaciones. Pero hubo llamado a consultas. Por supuesto, y terminó. Es más, se enfriaron las relaciones, pero quedamos a nivel de encargados de negocios durante un tiempo. Así es, y con Perú en la guerra pasó lo mismo, nunca rompimos relaciones. Pero en este momento con Colombia estamos a punto, y es una locura. Esto de llamar a consultas, es decir, que como usted lo ha dicho, ya no hay embajador de Ecuador en Colombia, es decir, podría, digamos, volver el mismo Félix Wong, Félix Wong, o ¿qué es lo que va a pasar con eso? Sí, a ver, el Ecuador decide quitar a su embajador, al señor Wong, que usted bien nombra, hasta ver la reacción colombiana. Probablemente se esté esperando una disculpa. Conociendo a Petro, eso no va a pasar. Petro está tratando de que este conflicto se extienda, creemos algunos. ¿Por qué? Porque sabe que finalmente es probable que Daniel Noboa tenga que ser él el que se acerque a pedir disculpas. ¿Por qué? Porque la dependencia energética que tiene Colombia del Ecuador. Entonces probablemente Petro sabe que si este conflicto se extiende hasta mayo, junio, él pueda terminar como ganador, porque va a ser el Ecuador el que tenga que recular en todas sus sanciones, en todas sus posturas duras contra el gobierno colombiano. Y si es que Petro está jugando a eso, estamos hablando más o menos cálculos de la Cámara Colombo-Ecuatoriana de Industrias, $1.000 millones de pérdidas aproximadamente hasta junio, julio de este año. Gravísimo. Eso es lo que ha pasado recientemente con las declaraciones de Gustavo Petro, pero ¿qué decir sobre lo que antes ocurrió? Es decir, lo que inicia también con esta ruptura de la relación comercial entre Ecuador y Colombia, cuando Ecuador acusa a Colombia de no tener control en la frontera, etcétera, y toma esta decisión comercial. ¿Qué decir también sobre aquello? Bueno, ese fue probablemente el mayor error que cometió el gobierno ecuatoriano en materia de política internacional. Ponerle aranceles a Colombia, iniciar una guerra arancelaria, sabiendo que es el país más débil de la relación, sabiendo que tenemos dependencia energética y que probablemente es un conflicto en el que vamos a salir perdedores, es el mayor error que hemos cometido en política exterior. ¿Por qué le llama error? ¿Por qué lo dice? Porque el país no gana nada, para empezar, no hay forma de que ganemos luego de esto, no hay una política nueva en la frontera colombiana desde que Ecuador establece los aranceles. Porque si usted me diría, ojo, desde que hicimos eso, no ha pasado medio kilo de cocaína ni armas por la frontera colombiana, no es cierto, no estamos pudiendo controlarlo, porque históricamente esa frontera ha sido incontrolable, no es un problema que empezó con Noboa, con Petro, aquí descansaban las FARC, cruzaban por ahí, es una frontera de una geografía vasta, porosa, hay un criterio histórico de que Ecuador no limitaba o no limita al norte con Colombia, sino
con las fuerzas irregulares colombianas. Y bien anota usted, no es un problema de Petro. Esto desde que yo me acuerdo, e incluso desde que ejerzo el periodismo y he tenido la oportunidad de cubrir varias cuestiones en la frontera, con Samper, con Pastrana, con Gaviria, con Uribe, con Santos, con Duque y ahora con Petro. Es un tema recurrente que ha pasado, ¿no? Sí, y es por la geografía, porque son selvas que son imposibles de controlar con drones, con cámaras. Pero convengamos en que tampoco, también el Estado colombiano ha sido poco eficiente en controlar esa parte de la El sur de Colombia siempre ha sido la parte más abandonada, eso hay que reconocerlo, ¿no? De acuerdo a fuentes de la propia Cancillería, gente diplomática de carrera, no tienen idea cuál fue la razón técnica para tomar esa medida, para ponerle las sanciones a Colombia. No se midió, no se calcularon los impactos, los efectos colaterales, como el tema energético, no fue una decisión meditada, que nos metimos en un conflicto del cual solo podemos salir perdiendo. No hay forma de que el Ecuador gane luego de haberle hecho esto a Colombia. No vemos cambios fue un despropósito los aranceles a Colombia y nos arrastran además a una relación de quiebra absoluta en las dos fronteras. La situación en Carchi en este momento ya es alarmante. Mucha gente está cerrando negocios. El desempleo, cuando lo midamos en un par de meses, vamos a ver que se dispara. 340 millones de dólares en pérdida. La contradicción que hay. Porque en 15 días, ¿qué pasó para que se desarticule todo esto? ¿Y por qué esta medida del 100% es absolutamente inconveniente e insólita? Sin diálogo real ni voluntad de solución, y ahora con el 100% es una aberración comercial nunca antes vista en América Latina. Aranceles al 100% equivalen a cerrar la frontera y dejar de importar casi 2.000 millones de dólares anuales. Buscar nuevos proveedores a la fuerza, sufrir escasez o alza de precios. Lo que era una protesta diplomática, lógica y entendible por falta de protección en la frontera. Se convierte en la crisis comercial más fuerte de la historia reciente del Ecuador. En este punto, ya no hay análisis ni números que cuadren. 100% de arancel será una destrucción de comercio sin precedentes y todavía queda saber la respuesta de Colombia. Se acerca el fantasma de salir de la CAN y perder el arancel 0% que tenemos y la historia de cooperación de 50 años. Muy malas noticias. A mí nunca me han cogido mercancías con cocaína en barcos mercantes de ninguna empresa de mi propiedad. ¿Qué quiere decir Petro con esto? Es grave lo que dice Petro, es grave. A mí nunca me han cogido mercancías con cocaína en barcos mercantes de ninguna empresa de mi propiedad. No tengo cuentas bancarias en el mundo, ni empresas, y mi único bien es la casa patrimonio familiar que un pago al banco. No me meto en negocios malolientes. Que expliquen en Ecuador por qué caen cargamentos de cocaína en esos barcos de negocios malolientes. Que expliquen los políticos del Ecuador por qué se debilitó tanto la vigilancia en los puertos marítimos que pasaron a ser los mayores exportadores de cocaína del mundo. Mafias colombianas se juntan con mafias ecuatorianas y con gente de poder político y económico. Les acabamos de entregar un delincuente que al parecer ayudó en el asesinato de un candidato presidencial en el Ecuador. Sé por las grabaciones que se dice que son de su gobierno, que mandan órdenes extranjeras buscando capos para que me acusen en la frontera. Es sumamente grave lo que dice Petro. Sé que han contado con la máxima paciencia para aguantar los insultos del presidente ecuatoriano, a mí y a mi pueblo. Mi ayuda a Ecuador ha sido de dar energía eléctrica cuando se ha necesitado y no quiero que por debilidades de carácter se derrame la sangre del pueblo de Libertador y se ensucie la tricolor de la libertad. La tasa de homicidios se ha desplomado a la tercera parte en Nariño y Putumayo, frontera con Ecuador, y allí se desarrollan los programas de sustitución de cultivos de hojas de coca con más éxito y con la participación activa del campesinado colombiano. Eso también se ha extendido al norte del Ecuador. La violencia más alta del Ecuador se construye con otras regiones ajenas a Colombia, en la ruta de la cocaína de Perú hasta sus puertos. Anuncié entregar al Ecuador toda nuestra experiencia en el cuidado de los puertos marítimos. Constituimos con Brasil y presencia de Perú y Ecuador la coordinación con sedes policiales en Manaus, Brasil, para extender al máximo cuidado a la Amazonía. Nosotros con inteligencia naval ayudamos a incautar ya más de 5,9 toneladas de cocaína en los puertos de Manta y Salinas en Ecuador, en Marbella, España, y en el puerto Tames de Inglaterra entre el 10 y el 23 de marzo, porque permito la mayor coordinación policial antinarcotraficante de nuestra fuerza pública con todas las fuerzas policiales del mundo, incluida la fuerza pública del Ecuador. Insulta el presidente del Ecuador al gobierno colombiano que ha incautado más cocaína en toda la historia del mundo. Siguiente. Insulta el presidente Noboa al presidente colombiano que hoy anuncia al país la disminución de las hectáreas de cultivos de hoja de coca en Colombia que no se lograba desde el año 2018. Más de 200.000 colombianos han sido asesinados por el narcotráfico, incluidos mis compañeros de lucha. Más de 15.000 policías colombianos han sido asesinados luchando contra el narcotráfico desde que se declaró la guerra contra las drogas. Señor Noboa, respete a esos muertos.
Nuestra embajadora en Ecuador debe venir de inmediato y el próximo Consejo de Ministros se realizará en un punto de la frontera con Ecuador. O sea, Petro, en reciprocidad, ha dispuesto el retiro de la embajadora. Me imagino que la figura igualmente es llamada a consultas, pero no anuncia una ruptura de las relaciones diplomáticas entre los dos países. Completamente fuera de sentido. Esto, la verdad es que por más que apoyemos al señor Petro, no es digno de un mandatario. Y hay que decir las cosas como son. Quizás sacado de quicio o sacado de cualquier cosa. Todos sabemos las cosas raras de Noboa y dejémoslo ahí. Pero como lo está manejando de forma diplomática el señor Petro, aquí cabría haber algunas observaciones, porque por menos se rompió relaciones con México y ya entendemos lo que pasó con México. Recordamos cuando pasó todo lo que fue la toma de la embajada y hasta ahora no hemos recibido respuesta de los organismos internacionales en la denuncia. No queremos que esto nos afecte, pero lastimosamente ese tipo de cosas terminan pasando factura. Déjanos ese like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síganos en las redes. Nos vemos la próxima.